Bienvenidos a la Palabra Viva. Amén. Nuevamente vamos a iniciar con los 4 puntos de la inmersión en la palabra profética para el día de hoy, viernes. Amén. Vamos a tomar el punto 17 que nos dice: cuando asumimos el riesgo de salir a la calle a predicar el Evangelio, el Señor nos concede autoridad. Amén. Necesitamos avanzar Amén. por toda la tierra para ganar personas. Así es. Aunque en algunos lugares parezca difícil, es necesario asumir este riesgo. Amén. Porque la autoridad de Dios subyuga Amén. a los principados Así y es. todas potestades. Vamos a pisar toda la tierra. Amén. Amén. Vamos a ver Mateo capítulo 28, versículo 18, que nos dice el Señor. Mateo 28, 18. Amén. Nos dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en Amén. la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, Amén. bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén. Y Romanos capítulo 13, versículo 1, mami. Amén. Nos dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Amén. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Amén. Amén, amén, aleluya, porque el Señor lo dice muy claro, que Él quiere que asumamos un riesgo. Y Amén. cuando nosotros asumimos el riesgo, hijos de Dios, a salir a las calles a predicar el Evangelio. ¿Cómo así que salir a las calles? Sí, Amén. a decirle a las personas, puedo orar por usted, ¿cierto? Cuando nosotros asumimos ese riesgo, no debemos de temer, no Así es. debemos de sentirnos Así es, acobardados, nada. porque dice que la autoridad del Señor se nos ha concedido, ¿cierto? Amén. La autoridad se Amén. nos concede. Entonces, ¿qué hace esto? Que cuando nosotros decimos, puedo orar por usted, muchas personas van a ser ganadas por la Oh, palabra. muchas gracias, Y esta palabra va a venir a hacer la obra de transformación a las Amén. personas. Amén. 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 Por eso tan importante salir a las calles, dice, cuando asumimos el riesgo de salir a las calles Amén. a predicar el Evangelio, porque es que no es fácil, hay Cierto. que asumir un riesgo, ¿cierto? Pero mire, ¿para qué nos manda el Señor? Hay que salir, Amén. porque el Señor no lo está mandando, Amén. porque para ganar personas Cierto. y para subyugar al enemigo, Amén. porque cuando una persona es ganada para el Señor, le damos derrota al enemigo. Esa Cierto. persona es para Dios y el enemigo queda avergonzado. Amén. Mire lo importante de salir a las calles. Así es, mami. No es fácil, pero hay que hacerlo Amén. para ganar a las demás personas. Amén. Amén, aleluya. Hoy en el punto 18, mami, si quieres léelo, el Señor dice: Qué importante es en tiempos difíciles arriesgarse por las cosas de Dios. Qué importante es en tiempos difíciles arriesgarse por las cosas de Dios y tomar la iniciativa, no por nuestra capacidad o fuerza natural, sino por la fuerza de la palabra. Amén. La fuerza de la palabra, es por la palabra que tenemos esa capacidad. Cierto. Es necesario tener una valentía Amén. para recibir una dirección de Dios y poner en práctica la palabra que escuchamos. El Señor nos está mandando a salir a las calles, Amén. ¿cierto? Y dice qué importante es en tiempos difíciles. Cierto. Oye, estamos en tiempos muy difíciles porque las personas quieren buscar de otras cosas menos de Dios, Oh, y Señor, muchas que veces sí. desprecian la palabra, Así pero es. nosotros tenemos que hacerlo con valentía, Amén. salir a las calles, esforzarnos para poder ganar a las personas y así subyugar al enemigo. Esto es nosotros no tenemos la fuerza, Señor es Jesús. más, uno no quiere, pero es por la palabra Amén. y por obediencia a Cristo y por amor a las personas que salimos a las calles para obtener la victoria. Amén. Amén, amén, porque el Señor dice que hay que tomar una iniciativa, Amén. ¿cierto? Hay veces pensamos que esta iniciativa la deben de tomar las personas que conocen mucho del Señor, pero no. Hoy usted que está escuchando este mensaje, Amén. que está diciendo sí, amén a estas palabras, Amén. el Señor quiere que tú también desde tu casa Amén. tomes la iniciativa Así es. de buscar más de la palabra de Dios, Amén. de buscar escuchar estas palabras, de buscar atender a estas palabras para llevarlas por obra,
para mi casa también, Amén, ¿cierto? Llevar a amén. mis hijos, a mis familiares, a mis amigos. Amén. Y gracias al Señor, porque Él dice que solo debemos de asumir una posición de valentía. No necesitamos capacidad, no necesitamos elocuencia. Nada. Lo único que necesitamos es un corazón dispuesto y Amén. humilde a decirle, sí Señor, no es a mi manera, es a tu manera. Amén. Y dice acá, para recibir una dirección de Dios es necesario tener valentía para recibir una dirección de Dios. Amén. Claro que es necesario, Amén. porque yo me puedo acobardar y decir, no, yo no voy a hacer No, esto Señor, que el Señor me manda. Pero cuando yo reconozco que en la palabra hay una verdad y hay una palabra de comando que yo debo ejecutar, yo me paro con valentía y digo, sí, amén. Amén. Porque ya sabemos, ya todo se nos dio la dirección. Amén. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que Cristo sea la cabeza de todas las cosas. Que Esa sea es la el rey. voluntad de Dios. Amén. Amén, Que amén. gobierne Amén. este mundo que está subyugado por el maligno. Amén. Que se lo arrebatemos a Satanás y se lo entreguemos al Señor, porque este mundo es del Señor. Amén. Por eso no nos podemos avergonzar del Evangelio. Amén. Porque es poder de Dios para salvación. Amén. Para salvar tu casa, para salvar a tu familia. Amén. Para salvar a tu parentela, a tus amigos, a tus vecinos. Para esto es la palabra del Señor. Aleluya, amén. Vamos entonces Punto 19. al punto 19 que dice, al asumir la responsabilidad y arriesgarse, Amén. Judá engendró una descendencia que trajo a Cristo. Amén. Qué importante es el derecho de la primogenitura. Amén. No No lo lo desprecie, desprecies. Amén. no lo negocie No, por nada. por Señor nada. Jesús, valórelo. Amén. Señor Jesús, vamos a valorar el Amén. derecho de la primogenitura. Amén. Cuando usted lo valora, asume las responsabilidades por Sí. los intereses de Dios y así coopera para que el coopera para el avance de su obra. Amén. Gloria al Señor Amén. Jesús. Yo les voy a leer Mateo 1 al 3 que dice, Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara, Fares a Esrón y Esrón a Arán. Arán engendró a Aminnabat a Natsón y Natsón a Salomón. Amén. Y una descendencia, amén. Y Génesis 25:31 nos dice lo siguiente. Génesis 25, está por acá. 25:31 nos dice lo siguiente. Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Oh, Señor Entonces Esaú dijo, amén, Señor Jesús. Y Salmos 89:27 dice lo siguiente. Yo también lo pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Señor Jesús, aquí Amén. vemos que Jacob le dijo a Esaú que vendiera el derecho de primogenitura y él lo cambió por un plato de lentejas. Señor No Jesús. podemos cambiar este derecho. Esto que tenemos hoy de llevar la palabra es una primogenitura. Amén. Que nosotros seamos los primeros, que tú seas el primero, la primera de De tu llevar el casa. evangelio Aleluya. a tu casa, a tu familia, a tus amigos. Eso es lo que quiere el Señor, que valoremos la palabra, que lo valoremos a Él, que valoremos la obra que Él está haciendo por todos nosotros. Hay que valorarlo, Amén. hay que amar a Dios. Amén. Amén, qué importante es el derecho de la primogenitura, ¿cierto? Pensamos que este derecho solo se le otorga a unos pocos, pero hoy el Señor Jesús está dando este derecho de la primogenitura a todo aquel que desee recibirlo, Amén. a todo aquel que crea en estas palabras. El Señor nos dará la autoridad Amén. para que vayamos y tomemos toda la tierra para el Señor, Amén. para que toda nuestra parentela sea salva, sea Amén. transformada y sea restaurada por el poder de la Amén, palabra. amén. Afuera hay muchos desiertos, las personas están con una sed abundante y el Señor necesita levantar muchos Judá. Amén. Necesitamos aprender a valorar estas palabras, no solo recibir y recibir Amén. y pensar en mí, en mí, en mí, en mí. No, el Señor quiere. Él ya nos ha dicho, ya he tenido mucha gracia para ti. Ahora asume la Señor responsabilidad Jesús. Amén. de ir a salvar a otras personas por Amén. medio de la palabra. Amén, amén. Es por medio de la palabra. Cierto. Hay que salir a salvar a nuestra familia, Amén. a nuestra parentela, a todos los seres que tanto
queremos, Señor ¿cierto? Jesús. Pero también al pueblo. Al Tenemos que pueblo. amar al pueblo. Amén. Amén, aleluya, mami, es muy cierto, Amén. debemos de amar al pueblo. Amén. En el punto 20 el Señor nos dice, no se trata de escuchar mensajes mecánicamente, sino de oír la voz viva de Dios. Amén. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Amén. Amén. Voy a Amén. volverlo a repetir. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Amén. Lo vamos a ver en Hebreos 4:12. Ay, sí. Señor Jesús, voy a seguir leyendo. Hebreos 4, Eso, 4:12, mami. Acá. Dice, porque la palabra de Dios es viva, amén, aleluya, Amén. porque la palabra de Dios es viva y eficaz, Más y más cortante que toda espada de dos Aleluya, filos, así y es. penetra hasta partir Oh, Señor. el alma y el espíritu, amén. Amén, la palabra de aleluya. Dios. Si desea ser bendecido toda su vida, Amén. ¿quién quiere ser bendecido? Todos. Yo quiero ser Yo bendecida. quiero ser bendecida, amén. Si Dice. desea ser bendecido en toda su vida, acuérdese del Espíritu. Amén. El camino de la bendición es oír con fe. Amén. El hablar de Dios y vivir por el Espíritu. Amén. Amén, oír, aleluya. Amén, 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 porque es oír con fe, La palabra el hablar de de Dios y vivir por el Amén. Espíritu, amén. Oír con fe la palabra de Dios y vivir por el Espíritu. Oír con fe la palabra de Dios y vivir por el Espíritu. Vivir por el Espíritu, Amén. amén. No se trata de escuchar mecánicamente, solo escuchar, no. Es ahondar en la palabra, es disfrutarla, es tomarla para mí. Oh, Señor Jesús, y vivir por fe y por el Espíritu. Amén. Cuando yo tomo la palabra me da la fe, Así me es, hace mami. fuerte. Entonces es muy importante oír la palabra Oh, y Señor vivir Jesús. por el Espíritu. Cuando yo tomo la palabra, el Espíritu se aviva en mí y hace que yo la obedezca, porque yo vuelvo y la escudriño, vuelvo y la tomo, y ya la fe se va fortaleciendo en mí y quiero hacer la voluntad de Dios. Amén. De gran Amén, bendición. aleluya, aleluya, porque el Señor hoy está dando una luz demasiado grande en la palabra, y es que dice que no se trata solo de escuchar mecánicamente. Sí. Yo creo que el 80% de nuestro vivir diario escuchamos mecánicamente, ¿cierto? Muchas veces el mundo ya se encuentra en modo automático, Oh, sí. haciendo las cosas en su capacidad, en su fuerza, ligeramente. No se toman tiempo para hacer un pare y reflexionar de cómo están haciendo las cosas, si las están haciendo alineados y conforme a la voluntad del Señor. Oh, Hoy el Señor. Señor nos está diciendo Amén. eso. Estás teniendo un vivir alineado a mi voluntad. Estás escuchando lo que hay dentro del corazón del Señor, ¿cierto? Por eso dice, sino de oír la voz viva de Dios. Amén. Cuando yo Oír. me siento y analizo y abro mi corazón para recibir las palabras del Señor, esa palabra me Señor mueve, Jesús, me amén. mueve porque me mueve. Amén. Yo voy a decir, no, Señor, si yo soy una hija tuya, si Amén. tú como Cristo viniste a hacer esta obra maravillosa y nos pasaste esta comisión, ¿por qué voy a quedarme quieta? No soy merecedora, pero si a ti te ha placido, Señor, Amén. yo debo de obedecer, Amén. ¿cierto? Obedecer. La comisión ya se me ha sido Ya me dada. ha sido dada, amén. Debo de hacer las cosas con amor, con Amén. reverencia Amén. al Señor, Amén. siempre en la línea del Espíritu. Amén. Que todo el Señor quiere que todo lo hagamos en el vivir del Espíritu. Amén. Que dejemos de ir a comer ese fruto del árbol de la ciencia del bien y del Señor mal, Jesús. y que nos despojemos en el Señor, que vamos a la palabra y digamos, Señor, muéstranos, Señor, guíanos, Señor Jesús, en amor, disciplínanos, oriéntanos, corrígenos, porque ciertamente el Señor tiene que venir a hacer todo esto en nosotros. Amén. En el camino el Señor nos corrige, nos disciplina Amén. y nos da la autoridad también Amén. para hacer su obra. Amén. Arriésgate. Amén. Amén. Hasta luego.